Mi nombre es María Camila Méndez, yo soy antropóloga y hago parte de la línea de Gobernanza y Equidad del programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad. Bueno, hola a todos, yo soy Germán Torres, yo soy biólogo y microbiólogo, hago parte de la línea de gestión de especies de interés de ciencias básicas. Y yo soy Carlos Cortés, soy economista, hago parte de la línea de contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas y pues nada, muy chévere tenerlos aquí para compartir este proyecto pues que lo hicimos hace tiempo, pero creo que fue también pues chévere compartir en este espacio con personas que de pronto no lo conocieron en su momento. Entonces nada, pues... Bienvenida, muchas gracias por Muchas venir. gracias. Pues tenemos una presentación entonces para compartir con ustedes. Bueno, este proyecto fue un proyecto que hicimos en el 2021, el año pasado. Fue un proyecto de 6 meses aproximadamente, en el primer semestre del año. Y pues la presentación de hoy la titulamos La naturaleza como consumo, diálogo sobre la producción de la biodiversidad en escenarios urbanos, pues particularmente, por supuesto, en la Plaza San Pedro Mendoza. La titulamos así, es una forma de presentarles varios resultados de esa investigación, aunque por supuesto la presentación de hoy no es exhaustiva. A través de la trayectoria de investigación de nosotras tres, que además nos inscribimos en distintas disciplinas, les vamos a contar cómo nuestras propias ciencias contribuyen a construir la biodiversidad de la plaza que vimos mientras hicimos esta investigación. Entonces, ¿sí puedes pasar? La Plaza San Pedro Mendoza, para quienes no la conocen, es una plaza que queda en el barrio San Pedro Mendoza, en Bogotá, que es un barrio pues muy céntrico de la ciudad. La plaza es muy particular porque se dedica exclusivamente al comercio de hierbas y es un gran centro de acopio de todo el país. Las hierbas podemos clasificarlas de muchas formas: aromáticas, gastronómicas, esotéricas, pero lo cierto es que para la gente de la Plaza San Pedro Mendoza todas las hierbas son medicinales. Así sus funciones medicinales puedan servir para el cuerpo o para el alma, como nos cuentan ellas. La plaza también es particular porque funciona de noche. Las noches, el mercado grande son las noches de los lunes y de los jueves, y funciona de noche desde hace muchos años, y no es tan claro por qué funciona de noche, aunque algunas personas nos dijeron que pues tenía que ver con la necesidad de conservar las hierbas frescas. Las bajas temperaturas y la poca luz sirve a este propósito. Este es un plano que elaboramos, que pues de hecho elaboró sobre todo Ana María Garrido, que fue la coordinadora técnica del proyecto, en conjunto con Laura Berrío de Rizoma, la consultora que estuvo acompañándonos, personas que saben de diseño gráfico. Y pues este es un plano de la plaza actual. Lo que vemos en este plano es que la plaza tiene pues una distribución específica, y que las plantas que venden los comerciantes de la Plaza San Pedro Mendoza se agrupan de acuerdo a su proveniencia, pero también de acuerdo a otras clasificaciones, como si son plantas calentanas o de clima templado o de clima frío. En el centro de la plaza hay un corredor que sobre todo resalta porque son plantas que provienen de Chipapa y son plantas aromáticas. Entonces, esta es como a grandes rasgos la organización de ese espacio de la San Pedro. Hay un espacio, por ejemplo, muy particular que es en una esquina, en la esquina superior izquierda, si no estoy mal, que pertenece solamente a... Allí solamente se venden plantas que son hojas de cachaco, y esas hojas sirven para envolver preparaciones de la gastronomía nacional, como pues los tamales tolimenses, y esas plantas vienen de Collaima, Tolima, y la venden en su mayoría indígenas de Collaima, indígenas Quijao. Entonces, como que la plaza es todo esto también, ¿no? La distribución de sus espacios. Aquí preguntó algo.
Entonces, bueno, Germán nos va a contar cosas sobre la Plaza San Mendoza que aparece gracias a la investigación de la botánica. Gracias, Cami. Listo, bueno, pues digamos que esta parte de reconocimiento pues, botánico que se hizo en la plaza, pues se realizó como por 6 meses más o menos. Aquí también participó Blanca Caleño, que fue una compañera nuestra que ya no está en el instituto, y con su apoyo y también con el apoyo tenemos un contratista de Villa de Leyva que nos ayudó pues, como a montar las plantas y empezar a salir al barrio. Logramos consolidar un listado de 391 especies de plantas. Sorpresivamente pues no lo esperábamos. Encontramos que la mayoría sí eran especies nativas, pues pensamos que no iba a ser así, pero en realidad 201 especies fueron nativas de Colombia. De esas 201 pues 5 son endémicas, es decir que solo están acá pues en el país, que son las siguientes especies: la mazorca de agua, el quereme hembra, el zacazal, el pega-pega de Santa María. Pues ninguna de ellas son especies digamos evaluadas como en peligro ni ningún tipo de amenaza hasta el momento. Entonces digamos que es algo positivo porque son plantas que están usando y se sacan del monte, pero afortunadamente pues no se ha registrado ningún tipo pues, de amenaza. Para esas especies, digamos la mazorca de agua es una planta medicinal, el quereme hembra pues es una planta que se usa con fines esotéricos, con el fin de, digamos, hacerse baños para el amor, por ejemplo. El zacazal es también para eliminar las energías, sacar la sal como indica su nombre. El pega-pega también ayuda a limpiar la energía y la Santa María igualmente, aunque la Santa María también se usa como medicinal. Y 163 especies pues sí no son de Colombia y 27 pues no es muy claro su origen porque hay como una ambigüedad según digamos las personas que conocen las especies, de si es una especie nativa o no lo es, o si es una especie de Perú o de países vecinos. Entonces digamos que no tenemos esa claridad por esas 27 especies. Y en cuanto a los usos, el uso pues, más registrado que hace pues, que esta plaza sea tan icónica acá pues, en Bogotá es el uso medicinal, que fue el uso pues, más registrado con 287 especies, seguido del uso alimenticio y después el uso esotérico. Esos tres son como los grandes usos o digamos los motivos por los cuales la mayoría de personas va a la plaza, seguido pues de plantas que se usan como ornamentales, por ejemplo para floreros o algunas maticas que venden afuera pues de la plaza como para el jardín de la casa, entonces vienen en su tierrita con la matera, o para usar en jarrones. Otros usos son por ejemplo usos como cosméticos que se usan para el cabello, por ejemplo como el guásimo, la quina, que se hierven y se hacen con eso como unos menjurjes para el pelo. Y también pues, está el uso como envoltorio, que es el caso del bijao que les contaba Cami. También están las chisguas, que es para envolver el queso, y el plátano cachaco también. Respecto al viaje de las plantas nativas, pues digamos que nosotros hicimos como unas entrevistas etnobotánicas con todo el equipo para indagar pues, sobre las prácticas y los usos de las plantas, y a partir de este trabajo con todas las personas de la comunidad pues, de la plaza, logramos encontrar que las plantas vienen al menos de 6 departamentos. Por ejemplo, el Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Tolima, aunque ahí falta también Amazonas, porque el Amazonas viene una especie que son unas semillas, ahora se me olvida el nombre, pero es una especie que se usaba las semillas para espantar las brujas. Digamos que es su uso esotérico. Y también plantas que vienen de la ciudad de Bogotá, y no solamente cultivadas, sino también de zonas silvestres, ¿no? Porque muchas personas pues, cultivan sus plantas y ellos mismos van sin intermediarios a venderlas a la plaza, sino que también las sacan del monte. Entonces digamos acá está como registrado general de dónde provienen esas especies y más o menos cuáles especies vienen de qué sitio y si es de clima templado, caliente o frío. Entonces por ejemplo la parte como más naranjadita es la parte más caliente. Y por ejemplo ahí vienen las plantas calentanas, por ejemplo el Valle del Cauca,
del Cauca, porque hay una zona, como lo explicó Cami ahora, de la plaza que están dedicados solamente a las plantas calentadas, es decir, de la zona más cálida, digamos, o de tierras bajas pues acá del país. Y ese mismo mapa está impreso y está ya expuesto pues allá en la entrada de la plaza por si algún día quieren ir a verlo. Bueno, entonces digamos que otra parte interesante digamos, de lo que hicimos allá en la plaza fue, como esto fue el marco pues de todavía la pandemia que estaba un poquito dura, pues no, digamos no al principio, pero sí en la mitad cuando había cuarentenas, había pues como esa preocupación de las ventas tan reducidas que van a tener los vendedores en la plaza. Pues nosotros descubrimos en ese momento que realmente muchas plantas estaban teniendo una mayor oferta. Entonces los vendedores están teniendo muchas ventas a pesar de las cuarentenas que estamos viviendo pues acá en Bogotá por la pandemia, debido a que muchas plantas están siendo usadas para tratar el COVID en ese momento. Muchas de ellas pues también se han usado tradicionalmente para tratar afecciones del sistema respiratorio. O por ejemplo la fiebre y digamos como otro tipo pues, de síntomas asociados pues, como a estas enfermedades. Entre ellas por ejemplo está el frailejón, que lo sacan pues, de acá cerca de Bogotá, que ellos le dicen orejas, orejitas, y también lo usan para ponerlos debajo de la sábana para calentarse cuando tienen mucha fiebre los niños por ejemplo, o para sacar el frío del pecho. Pues el eucalipto, por ejemplo, el matarratón, el protoalivio, jengibre, el sanalotodo, el cactus. Bueno, que hay otro listadito, pues, y digamos que todas esas especies están incluidas en el libro que nosotros sacamos y está disponible pues, acá en el repositorio por si quieren un día consultar el listado de especies completo. Por ejemplo, otras especies interesantes para estos síntomas son el sauco, que está en Bogotá, el poleo, la papayuela, el marañón, que no solamente se usa, digamos, la nuez que uno come como fruto seco, sino también el fruto carnoso como tal, las hojas también se usan, la corteza. Es muy interesante porque acá en la plaza se usan muchas cortezas también, no solamente hojas y frutos, sino también raíces y también se usan cortezas. Bueno, entonces, bueno, yo les voy a contar la parte de la investigación que está relacionada directamente con lo que yo pude hacer. Yo estuve especialmente encargada de realizar, de reconstruir con las personas de la plaza, con los comerciantes, sus historias de vida. ¿Y por qué? Porque la plaza no solamente la hacen las plantas que venden los comerciantes de la plaza, sino que en realidad lo que pone en escena es el entrelazamiento de vidas de plantas y personas para construir, para hacer sus actividades cotidianas. Yo no sé cómo vamos de tiempo, si podemos poner un video, ¿estamos bien? Sí. Este video es el resultado de estas historias, las reconstruimos gracias a una metodología pues, que fue etnográfica de 6 meses, gracias a que estábamos en la ciudad, entonces podíamos ir cada semana a la Plaza Samper Mendoza para poder desarrollar unos lazos de cercanía y de confianza con la gente que se dedica a los oficios de la plaza. Y pudimos entonces indagar sobre esas historias particulares, esas trayectorias que tejen plantas, lugares y personas para producir la plaza. Y pues esos relatos fueron escritos y orales y fue en ese sentido, por supuesto, una coproducción, una cosa colaborativa, pero pues también pudimos darle otra salida con el acompañamiento de la empresa consultora Rizoma y pudimos hacer una serie de videos. Solo les vamos a mostrar una porque yo creo que es relevante, porque lo que hace es vincular la trayectoria de estas personas, digamos de cierta forma individuales por la ciudad, y a su vez vincularla con la historia del mercado itinerante de hierbas. La Plaza Samper Mendoza desde los 80 pues está en este recinto, ese mercado de hierbas, pero no siempre fue así. Durante todo el siglo XX estuvo trasegando por distintos lugares de Bogotá. Entre otras cosas, trasegaba porque no tenían un espacio propio y porque también estaban siendo
perseguidos por las autoridades, por la policía, porque su actividad pues era ilegalizada, informalizada, por tomarse el espacio público y porque también era percibida como que estaba por fuera de las lógicas de la construcción de la ciudad moderna y de estos proyectos, de este gran proyecto de higienización. Entonces, bueno, les vamos a mostrar este video y les converso un poco más. Para todos, no hay como las hierbas naturales. Los frutos para nosotros es algo medicinal. Las plantas para mí es como si fuera mi alimento y mi hogar, porque mi papá desde chiquita me enseñó que gracias a ellas es que comemos y sobrevivimos. Sí se puede vivir de las plantas. Pero se puede poner el enlace que nos copiaron en El nombre el chat. Y toda la gente trabaja con mercado No nos está escuchando. y vender hierbas. La primera plaza que yo conocí fue la de Centro. Y de ahí quitaron esa plaza y nos pasaron para las flores. La plaza de las flores era muy fea, porque era en tierra. Y yo no chueco, no me tierra, que no había por dónde pasar. Y allá los localcitos eran en tabla. Cuando llovía se sufría mucho, porque no había donde escamparnos y eso era, el agua se subía porque esto es como una batera de hondo. Entonces se llenaban de poseros de agua. Pues no era tan grande como esta, era un poco más de la mitad, piquito, no mucho. Pero toda la gente era bien uno sobre otro. Pero era bonito, me gustó porque eso era mucha planta. Y claro, yo pues llegué a poner plata, y a mí me gustó. Allá nos dijeron un día que esa plaza la iban a pagar, porque realmente eso era un lote que era privado y que el dueño no aceptaba más. Y a la noche de la mañana nos sacaron y nos pusieron en el patio de la plaza de Parroquia. El primer día que llegué a la plaza vi mucha gente, mucho comercio, muchas hierbas de toda clase que no tenían conocimiento ni para qué servían. Y yo no me había imaginado nunca que esas hierbas existían. Nació mi hijo y no me daban trabajo, entonces mi hermana me comenté que no tenía trabajo y que no tenía para la leche de mi hijo, entonces ella me dijo que a mí me iba a ir a trabajar en la plaza pero vendiendo ortiga. Empecé con la ortiga nomás. Mi hermana empezó vendiendo y yo no vendía nada y estaba preocupada porque tenía que comprar el tarro de la leche de mi hijo. Y ya cuando mi hermana acabó, pues empecé a vender y me puse súper contenta porque fui y le compré el tarro de leche a mi hijo. Mi nombre es Florestela Mora Chaparro y soy recolectora y comerciante de hierbas esotéricas en la plaza de San Pedro Mendoza. Sí, la plaza está ubicada en la 19, ahí al pie de Palo Quemado. Por todo lado había gente, había como unas 500 personas o más. Era pequeño eso, entonces claro, se veía bastante gente. Y muchas hierbas, de todas clases de hierbas. Después de la 19 nos trajeron para la carrilera el tren ahí, porque se tapaban las vías para pasar los carros, los buses. Eso era un caos. La policía nos quitaba el mercado porque estábamos invadiendo el espacio público. No quería que estuviéramos ahí. Y empacábamos las hierbas y porras con dedos. Y ahí vimos todos en la carrilera y ahí nos dejaron. Solo ahí en el piso botábamos las hierbitas y ahí íbamos vendiendo. Si llovía era barro, si no llovía era tierra, no, de todas formas ha sido muy duro. Pero no, ahorita sí estamos como en el reino de los cielos. Mi nombre es Olga Camacho y me dedico a vender mis plantas medicinales. El primer día que yo llegué aquí a la plaza fue increíble, muy especial porque no esperábamos esto tan hermoso. Me sentí muy feliz, contenta de ver que ya estábamos aquí protegidos de todo lo que había en la calle. Y ahí fue cuando una doctora, que es una gran persona, ella mandó a hacer este pecho y echó ese evento. Y esto nosotros no lo queremos dejar que nos lo quite, porque el conocimiento tradicional debe seguir creciendo o sigue creciendo. Las mujeres de esta plaza somos guerreras, trabajadoras que luchan por su vida.
Yo soy Aura y me gustaría seguir con la tradición de las plantas medicinales. Ese conocimiento me lo transmitió mi hermana y mi papá. Me parece importante que esta tradición vaya a los jóvenes porque de pronto más adelante en un futuro pueda servirnos de más. La vida de la familia puede cambiar por las plantas, como la de mi papá. Porque un día le regalaron hierbas a mi papá. Papá vino el otro día y se puso a venderlas y le fue bien. Sí, ya, pues mire. Ya tiene bodega y todo. Las plantas para mí son todo. Yo me llamo Dayana Lisette Hernández Carvajal, soy la caja menor de mi papá. Me gustaría llevar la tradición de las hierbas, así sucesivamente, como yo y mi papá, así. Porque son buenas para la salud, pueden salvar hasta vidas, ¿en serio? Nosotros vivimos de esto. De aquí nosotros comemos, alimentamos a nuestra familia, nos vestimos. Las plantas son mi vida. Mire, yo entro aquí a la plaza, soy feliz, feliz, feliz. Y me doy gracias a Dios que estoy otra vez aquí. Mientras la gente crea en las plantas medicinales, seguiremos vendiendo mucho tiempo. Bueno, entonces, como vieron en este video, pues nos cuentan esas trayectorias individuales que hacen a la plaza como pues una construcción colectiva. Y pues acompañando esos videos hicimos otro tipo de elaboraciones con la gente de la plaza, como estas historietas que también son un resultado de la reconstrucción de esas trayectorias, que desde la perspectiva de distintas personas nos cuentan qué es la plaza, y al final lo que sucede es que nos dicen que la plaza no es una sola, sino que es esta multiplicidad de experiencias, y también nos cuentan que las plantas no están separadas de las personas, ni las personas separadas de las plantas, sino que hay toda una coproducción y una coconstrucción de plantas y personas gracias a este mercado particular que permite que ambas existan. En estas historietas pues hay un énfasis especial en la experiencia de las mujeres. Yo creo que en el video ustedes se pudieron percatar que hay muchas voces de mujeres y de distintas generaciones, y eso es porque la gente de la plaza pues una buena parte se ha organizado a través de una economía familiar, que es lo que les ha permitido reproducir esos oficios. Y las mujeres ocupan allí un rol súper importante y que desafían, digamos, la separación entre el espacio de lo doméstico y lo público, de la reproducción y la producción, para decirnos que no están separados y que ellas son, digamos, personas que jalan la subsistencia de sus familias. También nos cuentan en el video pues que las plantas de la plaza para la gente de la plaza pues son medicinales más que cualquier otra cosa, a pesar de que haya una superposición de clasificaciones que pueden ser infinitas. Las historietas también nos cuentan la perspectiva de los jóvenes de la plaza, que comparten las preocupaciones de los jóvenes del resto del país, que se preocupan por su futuro, que reconocen que trabajar en la plaza puede ser una experiencia muy enriquecedora y que es una gran parte de su vida, pero también nos cuentan las dificultades de dedicarse a ese oficio, la discriminación de la que son sujetos, por ejemplo. Entonces, las historias permiten complejizar esas vidas. Y también esas historietas pues recogen estas historias de emprendedores que han querido emprender a través de la transformación de las hierbas y que se han encontrado en el camino muchos obstáculos para ser exitosos en ese trasegar. Pero no obstante, la innovación y la actualización de los conocimientos sobre las hierbas pues ocurre todas las noches, y ocurre en esos encuentros entre hierbas, personas, y pues por supuesto allí también están quienes van y las compran, que son también personas de muchos tipos. Y entonces lo que nos dice esto es que, claro, la plaza es el resultado de unas historias, que es una producción histórica inacabada. Y este es un último, pues digamos,
elemento, como otro resultado de esa investigación, es un árbol de familias de la Samper Mendoza. Es un ramillete, como ven, que quiere emular los atados en los que venden, como venden las hierbas en la Samper, que es a través de atados grandísimos. Y acá lo que entrelaza son nombres de personas que hacen parte de familias, claro, de parentesco, pero pues que en todo caso están construyendo a la Samper Mendoza como esta creación colectiva. Y pues las plantas son distintas, el ramillete pues es de plantas distintas, pues porque hay una diversidad inmensa de plantas en la plaza y porque además los oficios de las hierbas también dependen de las hierbas que venden. Hay personas, por ejemplo, las recolectoras, que son gente que vive en la ciudad de Bogotá, en barrios periféricos, que también sus vidas son el resultado de migraciones rural-urbanas durante el siglo XX, a su vez resultado de la violencia en Colombia, y que ahora se dedican a recolectar plantas en lugares como los cerros orientales o en los páramos cercanos. Y son plantas de un tipo muy particular y plantas que podríamos pensar como silvestres, que implican la puesta en marcha de unos conocimientos muy específicos sobre los tiempos de floración, sobre las condiciones en las que crecen, también unas prácticas de cuidado para asegurar que cuando vuelvan las plantas hayan vuelto a crecer. Y eso se aprende de familia en familia. Mucha gente está entrelazada porque son familiares. Entonces la investigación también nos permitió ver eso. Bueno, y también como otro de los componentes justamente de este proyecto, como se buscaba crear valor y pensar también cómo era la creación de valor al interior de la plaza y sobre todo que también vislumbra como esas relaciones naturaleza-cultura, entendiendo la cultura como esa, pues, como entramado no solamente pues, de prácticas como comenta Cami, sino también de todos esos saberes que comentaba Germán de las plantas, sino también justamente de la manera en que comercializan, cuáles son las tecnologías que usan, las técnicas de recolección, etcétera, que también está enfocado mucho en lo que mostraba Cami, y cómo se proyecta también hacia un crear plaza también de el entorno que igual en últimas es un entorno de intercambio económico en el cual pues las personas van a buscar plantas para su consumo. Espera que no. Es que es acá. Ah. Entonces, el análisis de cadenas de valor, que fue la metodología que empleamos para pensarnos como un poco cómo estaba funcionando este mercado de la plaza, parte de entender estas cadenas de valor desde una provisión de materia prima que va sobre todo en la recolección y también pues aquellas plantas que son cultivadas, la copia y transformación primaria, que realmente es la parte en la cual pues vemos que está centralizada la plaza, ya que es donde se llevan toda esa gran cantidad. Sabemos que la plaza pues, es el centro mayorista más grande del país. De hecho, hace poco estuvimos haciendo un proyecto en Barranquilla y había plantas en Barranquilla, en los mercados de Barranquilla, que venían de la Samper Mendoza acá en Bogotá. Entonces, cómo esas relaciones comerciales se llevan incluso y trascienden también la ciudad, pensando cómo va pues, Bogotá como centro de acopio también de toda esa biodiversidad. Y luego, posteriormente, pues, ¿quiénes son los que compran estas plantas? Pues principalmente consumidores finales, pero también observamos que muchos comerciantes nos comentaban acerca de industrias como la farmacéutica o cosmética, que les compraban grandes volúmenes para sacar pues ya productos más transformados como aceites esenciales o ya incluso medicamentos, etcétera. Y también pues para la industria de alimentos, por ejemplo el poleo, que pues es muy comprado principalmente por los procesadores, por ejemplo de Rellena de Bogotá, o las hojas de envolver para los tamales, que entonces van y trascienden a otros sectores. Y pues ya obviamente acá pensando pues todo el esquema de cadena de valor, también pensando en exportación, que pues era algo que no se daba en la plaza, pero entendiendo cómo funcionaba todo este entorno, y a través también de quiénes son esos actores que de cierta medida ofrecen, por ejemplo, conocimiento técnico o servicios de logística, que dentro de la plaza también había servicios de logística ya internos, como por ejemplo las personas que llevan las plantas de un lugar a otro, los transportadores, etcétera, y el mismo IPES, que funciona también como servicio de apoyo al administrar todo lo que funciona en torno a la plaza.
Entonces esto se entiende entre pues relaciones y un análisis que comprende los medios y modos de vida, la gobernanza, también pues la capacidad de producción del ecosistema, es decir, todo lo que parte ya también de la fenología de las especies, también la productividad, etcétera, y cómo pues las fuerzas económicas entendidas como oferta y demanda pues funcionan en el entorno de la plaza. Para este estudio de la Samper Mendoza se seleccionaron pues 3 sectores que eran los más representativos desde el punto de vista pues de la institución que organiza la plaza de Samper Mendoza, que es el IPES, que fueron el gastronómico, el de coctelerías y otras bebidas a base de hierbas, y el de bienestar y cuidado de la salud, que pues tiene que ver mucho también con esos usos medicinales de las plantas. Entonces, para hacer este análisis lo que se hizo fue seleccionar luego una priorización que pues tuvo criterios ecológicos, biológicos, también criterios económicos, un poco también de apropiación cultural de ciertas especies, en las cuales pues se descartaron aquellas especies que no eran nativas del país, sino que se tomaron únicamente en cuenta las que eran pues nativas de Colombia. Y para el sector gastronómico pues vimos que el representativo era pues principalmente el poleo, para el sector pues de bebidas, la papayuela, y para el sector de bienestar y cuidado de la salud, la guava, que se emplea pues principalmente para uso de heridas, incluso también lo utilizan en otras preparaciones ya medicinales. La papayuela pues lo vemos sobre todo en las aromáticas, y el poleo, como les comentaba, pues para las rellenas principalmente y a otros usos también gastronómicos. Entonces como resultado de ese análisis de cadenas de valor, normalmente tenemos resultados como este, en el cual pues observamos cómo es la provisión, intermediación, transformación, distribución y comercialización de las diferentes plantas. Y para el caso de la Samper Mendoza nos dimos cuenta que al ser un espacio pues pequeño, en cierto momento pues las cadenas de valor en un entorno como este se mimetizan y pues prácticamente funcionan de una manera muy similar para muchas de las especies que se comercializan. Entonces, a pesar de que estudiamos solamente 3 especies, realmente estábamos intentando entender cómo funcionaba la cadena de valor al interior de la Plaza Samper Mendoza. Entonces pues teníamos un precio de venta de recolección que era principalmente como este precio de venta mayorista que maneja la plaza, pero luego todo este material vegetal que se comercializa pasaba a otros entornos como por ejemplo plazas distritales de la ciudad, también plaza de Palo Quemado. Lo que hace es revender realmente las plantas que se comercializan en la Samper en el término pues obviamente medicinal esotérico, ya temas más gastronómicos si llegan directamente allá, pero realmente la Samper recibe prácticamente todas las plantas, sobre todo medicinales, esotéricas, y ya que tienen como un diferencial pues también para la salud humana. Y pues para este es el caso de la guava. Entonces teníamos que, por ejemplo, en Colombia, pues laboratorios como la Farbe, Neighbor y Laboratorios Tronal transforman el material vegetal para poder sacar, por ejemplo, pues ahí dice, como pues en veterinaria uso para desinflamar, también pues se usa para sanar heridas, y hacen sobre todo pues ya aceites esenciales a partir de estas especies. Adicionalmente, como parte de este análisis también que se quería como de creación de valor en el entorno de la plaza, con ayuda de la consultora, lo que hicimos un poco fue hacer un ejercicio de prototipado en el cual pues se contó con diferentes fases. En la primera se trató de comprender cómo estaba funcionando el negocio, a quienes le comerciaban, quienes iban a la plaza. Por ejemplo, durante este ejercicio tratamos de pensar como uno de estos clientes y sacamos 5 perfiles de clientes, en el cual, por ejemplo, no sé si aquí están los nombres, pero uno, por ejemplo, era el hippie chic que veíamos frecuentemente en la plaza, que era este tipo de personas pues que llegaban así como buscando plantas medicinales, que tenían como esa relación con la naturaleza, que era un poco más como moderna, por así decirlo. También estaba pues porque lo que observamos es que, por ejemplo, los sabedores están en la plaza, entonces como que no había tanta cantidad de personas como ya de edades avanzadas que iban a la plaza directamente. Yo creo que también porque saben usarlas de cierta medida, como de otras formas, sino que era un uso totalmente pues diferente, y también el entorno nocturno pues tampoco creo que se prestaba como para este tipo de clientes. Y adicionalmente pues principalmente los revendedores,
que lo que hacían era pues ir a buscar plantas pues al por mayor para poder comercializarlas en otras partes de la ciudad, sobre todo durante el día, ya en carretillas o en otros mercados de la ciudad. Entonces, pues aquí pues un poco la presentación del proyecto. En la Plaza Samper se hizo un ejercicio con Polaroids para que las personas tuvieran como un recuerdo pues del inicio del ejercicio que estábamos haciendo en la Samper, y sobre todo pues también pues para crear esos lazos también de confianza en el cual... ¿Se puede agrandar para claro las, que sí. las fotos? Eso, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí, pues por ejemplo acá está María, que pues era el resumen, ya pues comerciantes de la Plaza Samper. Y sobre todo pues aquí podemos ver un poco cómo se comercializan las plantas. Acá está una salida en la cual pues participó Cami, si no estoy mal, creo que sí, son las fotos de Chipaque o de Collaima, no sé. No es de Collaima, pero sí fuimos a Collaima a conocer, a conocer cómo era que se cultivaban el plátano cachaco y todo el proceso que hacen para envolver, para armar los paquetes de hojas que se venden finalmente en la plaza. Sí. Se creó un grupo de WhatsApp para tener contacto pues con los comerciantes de la plaza y estar pues difundiendo la información de las actividades que se iban realizando, qué días íbamos a la plaza. El mercado de hierbas son los martes y los jueves durante la noche, lunes y jueves durante la noche, pero pues trasciende al martes y trasciende al viernes. Entonces normalmente son los días en que más mercado hay, y se comenzó a hacer un ejercicio con las plantas que se iban recopilando. Esta es la parte biológica de cuáles eran las plantas, esto sobre todo enfocado pues a los compradores, de cuáles son las plantas que solo consiguen en la Plaza Samper, qué los motiva a visitarlas, cuáles prefieren para una bebida, cuáles prefieren cuando se enferman, etcétera, como para poder ir mirando, como por así decirlo, cuáles eran las que más se empleaban, que yo creo que al final también salió un poco pues de verlas frecuentemente y cuáles eran las que veíamos en más cantidad. Yo creo que por ejemplo la que más se comercializa puede ser que el que usan para la buena suerte, ¿El laurel nativo? No, lo malo es que no era nativo. ¿Sí? No, Sí. pero díganos para Tiene que tomarlo. decir el nombre, Sí, es muy pero- importante. La de flores amarillas, Esa casa, la ruda. la ruda por ejemplo, por bultos todos los días en la Plaza Samper Mendoza pues se comercializaba. Un bañito de Perchados. No, pero todas. Y a partir de esto también se crearon unas encuestas que íbamos haciendo pues en celulares o en tablets para comenzar pues a ver sobre todo como cuáles eran los productos de comunicación que se iban a sacar para todo el tema de historias de vida, de prácticas, que era lo que las personas querían ver en esos productos. Entonces a partir de esto se pudo perfilar como un tipo de cliente y se pasó a una fase de prototipado gastronómico, en el cual lo que se hizo fue seleccionar un grupo de chefs de Bogotá. Creo que al final participaron, si no estoy mal, como 6 o 8 chefs de la ciudad, teniendo en cuenta pues ciertos criterios que trabajaran con especies de la biodiversidad, que tuviesen experiencia en trabajo con comunidades, pues filosofía como de comercio justo, etc. Y se les entregó un kit en el cual pues se les indicaba qué era lo que tenían que tener en cuenta para la selección de un grupo de hierbas. Durante un recorrido que se hizo en la plaza, era un conjunto de 80 hierbas, de las cuales la idea era que seleccionaran con 25.000 pesos cuáles eran con las que querían trabajar durante una semana para sacar un conjunto de prototipos gastronómicos. Entonces aquí estamos pues durante la visita, una de las visitas en la plaza, y este es el proceso pues de experimentación. Pues por ejemplo uno de los chefs que nos acompañó fue el de Minimal, Eduardo Martínez. También una chica que tiene un restaurante en Chía, Palo de Agua se llama, y también incluso también una persona de Plazas de Mercado que tienen como una iniciativa también como de innovación gastronómica. Entonces a partir de esto, luego de una semana, los chefs volvieron, hicimos un ejercicio en la plaza 20 de octubre, 12 de octubre, 12. eso, por 8 días. El 12 de octubre, 8 días después. 8 días después del primer lugar, por eso, del primer ejercicio.
Y luego entonces durante este laboratorio de gastronomía, los chefs presentaron cuáles eran esas preparaciones que habían tenido en cuenta para realizarlas, por qué eligieron esas plantas, es decir, entonces no, yo elegí esta planta por el olor, elegí esta planta por pues uso medicinal que se le tiene, etcétera. Y tuvimos un conjunto pues de personas, tanto por ejemplo investigadores del instituto, interesados, también hubo algunas personas de la plaza. Lamentablemente muchas personas no viven en Bogotá, de los comerciantes de la plaza, entonces como que la participación de ellos fue un poco más limitada y pues llevaron como las recetas ya preparadas y ya hicieron el montaje ya directamente en este ejercicio y luego calificaron según 3 criterios de origen, uso gastronómico e identidad, cómo veían cada una de las preparaciones. O sea, si veían que iba acorde con el origen de las especies, si veía acorde con los usos culinarios que tenía y si tenía una identidad los diferentes atados que se presentaron. Entonces, luego de este ejercicio de laboratorio de innovación, se priorizaron 10 atados que se juntaron pues, en 2 conjuntos de atados. El primero eran nativos, que son atados comestibles, pues como ahí pueden ver la descripción, que básicamente lo que hacen es mezclar diferentes hierbas para preparar cosas ya lo que la persona prefiera. Se les da como una receta base estandarizada y ya las personas pueden pues innovar con ese conjunto de hierbas. Y 5 lunas, que fue un atado también sobre todo pues de tisanas, pues enfocadas en el uso pues, para el ciclo menstrual y las diferentes etapas que tiene para preparar antes, para durante y después del ciclo de las mujeres. Entonces, además de esto, ya en la parte como un poco de empacado, se hizo con el apoyo pues, de unos estudiantes de diseño industrial de la Universidad de los Andes, si no estoy mal, cuál podría ser una forma de presentar como esos atados de hierba, ya que en la plaza, ¿qué pasa? Que uno si va como comprador, pues como común a la plaza, lo mínimo que le venden muchas veces va a ser atados muy grandes de la misma especie, ya que pues la finalidad es un poco la reventa o un poco también la transformación. Entonces había como esa dificultad que uno siempre encontraba de no poder llevarse, o sea, atados pequeños de las hierbas que uno quisiera de pronto usar durante la semana, sino que era atados muy grandes. Entonces como para esto se propuso una nueva forma de empacado que pues basó de cómo se estaba empacando actualmente, cuáles eran los tipos de atado, qué cosas utilizaban, por ejemplo el bijao. Se probaron también cómo podrían ser como ese nuevo atado con los comerciantes de la plaza y se fueron haciendo como ejercicios de prototipado en el cual pues se probaron diferentes tipos de atados para las hierbas y luego de este ejercicio se llegó a este diseño final. Entonces en este diseño final consistía en una bolsa a partir, no recuerdo el material, es este que usan para los costales, el cual se desplegaba y se podían poner diferentes atados de hierba. Y sobre todo pues se hizo el prototipado el día que se presentaron los 5 atados que les mencioné ahorita hace un momento. Entonces este fue el ejercicio final. Realmente pues una de las conclusiones del ejercicio de prototipado es que no se pudo hacer como un ejercicio co-creado, realmente por las dificultades, por ejemplo, de tiempo en la plaza, de horarios para hacer talleres pues fuera de los horarios de la plaza, y también que al final pues era difícil como sin tener un proceso a largo plazo, cómo incorporar esos diferentes atados nuevos o esa diferente forma de empacar con la que ya hacen actualmente las personas de la plaza. Y, Perdón. claro, y pues ya con eso cerraríamos Sí, la presentación y yo creo que sí, vienen pues las ahora preguntas. No, si te lo puedes devolver a la Claro bolsa, que sí. por fin. Cuando se abre, Sí. por ejemplo, el prototipo 5 lunas son 5, ¿cómo se lo imaginaron? ¿Son 5 atados que iban ahí? Sí. 5 lunas son 5 atados. Son 5 atados, cada uno con 4 hierbas, 5 hierbas. Entonces si de yo hecho. compraba 5 lunas, si yo compraba 5 lunas era ese. Ese me lo podía llevar ahí. Exactamente. O sea, estaba también pensado como armonizando con lo otro. Hay un problema que realmente como los espacios, o sea, son pequeños para los volúmenes que manejan en la plaza.
Entonces pasaba que incluso el día de que presentamos el atado, armamos muchos de cada uno. O sea, como de 5 lunas armamos, no sé, 20 atados, como de cada uno para presentarlos y que la gente como que los pudiera ver. Pero incluso para este espacio seguía siendo muy pequeño para que cupieran 5 hierbas, porque hay unas que son grandes. Entonces, por ejemplo, creo que alguna de las preparaciones tenía la mora silvestre. Entonces la mora silvestre tiene espinas, tiene de todo, tiene frutos y es muy grueso. Entonces pues meterlo quedaría solo en una. Este por ejemplo creo que era un canelón. Entonces tenía que ser muy poquito. Para los bolones que manejan en la plaza pues es complejo el espacio que se le da. Sí, fue muy difícil, o sea, lo del prototipo, pues de hecho hemos vuelto a la plaza de cierta forma algunas veces nosotras mismas y el prototipo pues no se ha implementado, no solamente pues porque hubo un cambio de director de DIPES y esas cosas son difíciles, Y también la gerencia del mercado. y la gerencia del mercado, sino también porque el prototipo mismo, digamos, desafía las lógicas del mercado. Sí, no se acopla la Por ciudad. ejemplo, la gente, por ejemplo, vende solo ruda o solo plantas que consigue en los cerros allá al lado del Instituto Humboldt del Venado. Y esto implicaba, estos atados implican que tienen que hacer unas mezclas específicas que responden pues a la receta desarrollada por un chef. Y eso ya es una cosa difícil, porque si yo solo vendo ruda, entonces tendría que ir a comprar las otras plantas para ofrecer mi propio atado, por ejemplo. Y luego está como lo de las cantidades, es una gran cosa. La gente está, pues es un centro de acopio, entonces a ti te venden, o sea, por precios muy baratos, o sea, no sé, 2.000 pesos un atado gigante de plantas. Y vender por puchitos no, digamos que es bien difícil. Entonces ahí en el aire se nos quedó, digamos que siempre intentamos, no pudimos hacer este ejercicio de prototipado de forma tan colaborativa como hubiéramos querido por los problemas que ya nos contó Carlos. Pero de todas formas siempre intentamos que cualquiera que fuera la propuesta, los vendedores de la plaza fueran los que pudieran, digamos, beneficiarse del prototipo, porque no queríamos que los intermediarios llegaran a sacar provecho de las plantas que vende la gente y de los atados. Sí. Pero es un reto muy difícil, un desafío que, digamos, es un prototipo y eso implica que nunca está cerrado, digamos, siempre es una versión en beta, pero pues también ahora con la retrospectiva podemos decir más claramente eso, que esto de todas formas, digamos, no fue lo más exitoso de la investigación, digamos, pero implicó pues un gran porcentaje de experimentación, que fue muy interesante de todas formas. Otra cosa que queríamos decirles, porque sentimos que es bueno como contarles nuestros resultados de investigación muy bellos para nosotras y muy sentidos, pero pues también las investigaciones tienen problemas, y es así, y pues queríamos también que todo lo que resultara de este trabajo diera cuenta del momento en el que hicimos esta investigación. Entonces por eso las historietas, por ejemplo, ustedes veían, no sé si se fijaron, pero algunos de los personajes tenían tapabocas. ¿Por qué? Porque no queríamos que eso estuviera desanclado y que lo hicimos en medio de una pandemia. Porque de todas esas circunstancias dependió también lo que pudimos hacer. Entonces, lo de la pandemia pues representó unas limitaciones de cierta forma, pero también, bueno, que fuera en Bogotá nos permitió ir muy seguido, y eso es algo que uno no se puede dar el lujo en todos los proyectos que se hacen en este instituto, por ejemplo. Y esa constancia nos permitió ver estas muchas versiones de la plaza que no lo hubiéramos podido hacer de otra forma. Estas otras intervenciones que nos mostraba Carlos de los pósters, de estas votaciones, esos sobre todo pues fueron propuestas de Rizoma desde el diseño. No me acuerdo cómo le llamaban a esto, ¿te acuerdas? Eran como unas encuestas que eran con punticos que la gente de la plaza, tanto consumidores como pues algunas preguntas iban dirigidas explícitamente a los comerciantes, pues pudieron participar. Y esos banners nos permitió pues poder investigar, cómo involucrarnos en la cotidianidad de la plaza de cierta forma y hacer este tipo de preguntas, que igual pues son estandarizadas, entonces bueno, tienen sus límites las respuestas porque pues las preguntas ya se cierran unas posibilidades, pero fue la forma en la que pudimos hacer esa investigación también, porque
Lo que sí nos dimos cuenta muy pronto es que teníamos que involucrarnos en las noches de los mercados, porque no podíamos sacar a la gente de la plaza a un espacio distinto para conversar lo que queríamos conversar con ellas. ¿Por qué? Porque era muy difícil que las personas sacaran ese tiempo, entre otras cosas porque muchas, como ya les dijo Carlos, pues no viven en Bogotá y vienen específicamente pues a ofrecer sus hierbas y vienen pues al mercado. Entonces eso implica que en esos contextos de plaza pues era recorrer la plaza todas las noches y digamos ir puesto por puesto desarrollando estas relaciones y estas preguntas. Eso fue otra cosa que también pudimos, digamos que así fue la forma en la que pudimos hacer esta investigación y no de otra. Sí, no sé si de las personas que están conectadas quieren hacer alguna pregunta o comentario. Una de las preguntas que yo sí les quisiera hacer a Germán, Carlos y Cami es que mucho nos hemos soñado en varias conversaciones como tener un gran proyecto que nos permita trabajar en diferentes plazas de mercado muy enfocado a patrimonio y a cómo las plazas son esos escenarios patrimoniales de uso de biodiversidad. ¿Qué recomendaciones creen que en esos procesos de formulación debiéramos tener para un enfoque que sea de uso tanto para el territorio como para sumar en esa información que vamos teniendo como país de lo que pasa dentro de las dinámicas de las plazas? Pues yo creo que en la plaza de hecho nos encontramos con unas iniciativas de patrimonialización de la plaza y eso pues fue interesante pero también problemático. Había por un lado una iniciativa de un gestor cultural que lleva muchos años en la plaza tratando de jalar la patrimonialización de la plaza, digamos, voy a ponerlo en estos términos desde abajo, pero pues los comerciantes de la plaza no estaban muy involucrados con esa iniciativa porque no estaba resonando con ellos. Y por otro lado estaba una visión del IPES, por ejemplo, que si bien no hablaba expresamente o directamente de patrimonialización, una de las primeras veces que yo fui a la plaza y estaba Germán conmigo, y creo que Carlitos también, fue que fueron invitados varias personas de distintas instituciones de la alcaldía y nosotras también, y lo que le pidieron al gerente de la plaza es que hiciera un recorrido guiado por la plaza como si fuera un museo. Y eso es bastante problemático si se piensa la idea del patrimonio como algo estático, como algo anclado al pasado o a unos usos y costumbres de unas personas. Es distinto si el patrimonio, digamos, es claramente una iniciativa de la gente y pone en escena que esos conocimientos o esas prácticas sujetas a ser patrimonializables o las plantas mismas no son estáticas ni están en un pasado inmemorial, sino que son históricas y se producen todos los días y que la producen estas personas también. Entonces esa sería como la primero que diría para pensar en patrimonialización en plazas. Esto claramente no es algo muy de ejecución, pero creo que si no se piensa desde el principio en qué sería lo que podríamos ver de patrimonio, pues igual también pues eso está claramente relacionado con cómo se podría formular proyectos encaminados a ello. Yo pienso que para responder a la pregunta de Ana, pues es importante como que haya una mirada interdisciplinaria desde el principio de la formulación de un proyecto, o sea, como que no sea un proyecto liderado por una persona o un equipo, sino que sea como una formulación que sea multidisciplinaria desde el inicio, desde la raíz, y que todos los puntos de vista pues estén incluidos y todas las miradas y todas las formas de hacer investigación pues sean incluidas desde el principio, y también que haya buen presupuesto, porque como tú decías, Ana, pues si uno por ejemplo pues no está acá sino que está en otra ciudad lejos, pues es muy difícil pues como generar esa cercanía con las personas, entender el territorio diferente de una manera más profunda. Como tú ves esto con, o sea, Bogotá, Barranquilla y todas estas recomendaciones metodológicas que están haciendo, porque es una prueba de escalar un proyecto. O sea, pues seguro tendrá muchas adaptaciones, pero o sea, porque si esto se llega a pensar como un proyecto demostrativo de biodiversidades,
pues qué lecciones hay ya que lo están haciendo también en Barranquilla. Pero puede ser para ahorita o para después. La respuesta, como quieras. Bueno, pues en general, pues digamos que algo pues como que sí es importante, pues como que yo siento que faltó en Barranquilla es como incluir un poco más ciertos componentes desde la formulación, desde antes de empezar el proyecto. Sí, algunas cosas, por ejemplo el tema de gobernanza, ¿cierto? Hay algunos alcances de ciertos tiempos para algunos productos que de pronto desde el principio debieron haber tenido un poquito más como de claridad en los alcances que podían tener. Y lo otro es, pues que es algo que sí, digamos que es muy difícil de prever, que es el tema de uno contar con una consultora que permita hacer ese acompañamiento como fue Rizoma, ¿cierto? Como decía ahorita Ana, nosotros intentamos hacerlo y fue imposible, o sea, imposible. Teníamos 10 consultoras, ninguna cumplía, Rizoma no se presentó, bueno, ley de garantías, todo. Entonces fue gravísimo, entonces nos quedamos sin esa parte. Digamos, y también el tema de estar tan lejos y no poder viajar tan seguido, eso es otra cosa como limitante, porque lo que decíamos ahora, o sea, si es un proyecto acá en Bogotá o cerquita, es muy diferente a si es una ciudad más lejos. Entonces ahí los tiempos toman, digamos, una mayor duración, ¿no? O sea, replicar algo aquí en Bogotá, en otra ciudad, hacerlo exactamente igual, no se puede en el mismo tiempo. Como si hizo en Barranquilla, toca pensar un poquito en un tiempo más largo y de pronto incluir más personas, que en el presupuesto más personas que puedan estar detrás de los procesos y que los cosas no se retrasen, que pueda fluir un poquito más ese tema, como por la distancia también. Y hay unas situaciones contextuales que pues también hacían que ningún proyecto es igual a otro, es decir, claro que podemos aprender de ciertos procedimientos, pero pues ninguno es igual y creo que en eso podemos estar de acuerdo. Y una de las cosas importantes de las diferencias entre lo que hicimos en la Samper y Barranquilla es algo que parece evidente, pero no es, pues es mucho más complejo, y es que bueno, en Barranquilla además teníamos dos frentes de trabajo, uno era ciénaga y aviturismo y otro era plantas, en la misma cantidad de tiempo, entonces, bueno, y con el mismo equipo. Entonces era cubrir dos cosas al mismo tiempo. Pero también la otra y súper fundamental es que en Barranquilla es un mercado y la plaza es un recinto. Y que sea un mercado que ocupa el espacio público y que se despliega por barrios. Por barrios enteros. O sea, no es ni siquiera 2 calles de mercado, sino es grandísimo. Es grandísimo. Eso implica pues unas cosas metodológicas distintas. Y pues al principio y más peligroso es también, y también por el lugar del mercado de Barranquilla, además, por cierto, es un lugar súper marginal en la ciudad, lleno de gente de poblaciones empobrecidas, migrantes, hay tráfico de drogas, hay, o sea, regímenes legales y ilegales que se superponen. Es un lugar que por los ciudadanos mismos de Barranquilla siempre es como van a ir al mercado, ojo que haya robado, que no sé qué. Hay toda una percepción de inseguridad, entonces es un lugar también muy hostil, no solamente para nosotras que íbamos a visitarlo de vez en cuando, sino por supuesto para la gente misma del mercado. Entonces hay unas particularidades que son súper importantes porque, bueno, pues entonces hay que pensar cómo es el entramaje metodológico, y porque también eso hace que los resultados sean unos y no otros. Y entonces eso no es a la ligera, que en la Samper de todas formas es una plaza chiquita, cerrada como es en el interior, y eso implica que la podíamos recorrer en una jornada, pero cuando el mercado se despliega, entonces eso es otra cosa muy distinta. Y los gerentes también apoyaban mucho. Sí, claro. Acá en Bogotá los gerentes de la plaza estaban muy presentes. Y entonces eso pues fue distinto, y también fue pues en Barranquilla lo que tuvimos que pensar es que igual no apegarnos a que porque está desplegada en el espacio público entonces es desorganizada en un sentido peyorativo, sino tratar de comprender, pero siempre por fragmentos de ciertos mercados que nos tuvimos que hacer en ciertos mercados porque no podíamos abarcarlo de ninguna forma en el poco tiempo que teníamos. Solo es un proceso distinto, es condiciones distintas. Entonces eso es súper importante, el contexto, o sea, de verdad el contexto define la investigación. Ninguna investigación es
repetible tal cual, no es posible. Claro, súper, gracias. Bueno, a todos muchas gracias. Felicitaciones, chicos. Un año nuevo. Gracias también a todas las personas virtuales que se quedaron.